Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, permanecer en toda la voluntad de Dios. Y para esta semana tengo el privilegio que me acompaña el pastor Roberto Estrada de la Iglesia de Hesperia y la Iglesia, ¿cuál es la otra, pastor? De Rialto. Rialto, pastor, bienvenido. Gracias, pastor Dios Raúl. le Bueno, bendiga. aquí nuevamente agradecidos con el Señor y Amén. con el privilegio, pastor, de siempre esa oportunidad que Dios nos da, pero al mismo tiempo Dios lo ocupa a usted, ¿verdad? En su programa que Dios le ha dado a usted ese plan de poder estudiar con todos nuestros hermanos que nos ven. Así que todos aquellos que nos ven, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Somos el Ministerio del Evangelio Eterno y estamos en el estudio de la Escuela Sabática y estamos acá en tu programa La Iglesia en Estudio. Así que, como decía el pastor, permanecer en toda la voluntad de Dios. Hoy vamos a tocar este tema y vamos a prepararnos para poder ir de lleno, pastor, y poder hablar un poquito acerca de estos temas que hoy esta semana estaremos estudiando, para que los hermanos que nos ven también ellos puedan compartir con nosotros, ¿verdad? Así que tú, donde quiera que nos ves, donde quiera que estés, pues vamos directo, pastor, a una oración con nuestros Amén. hermanos, las manos del Señor, y iniciamos con Amén. el estudio de este día. Vayamos. Okay. Amoroso Padre y buen Dios que estás en los cielos, mi Dios amado, alegría y gozo en el cielo, pero también acá en la tierra, Señor, muchos corazones que te aman y te buscan cada día, Señor, para tener una relación contigo. Estamos más que privilegiados, Señor, porque tú nos das la oportunidad de ser llamados hijos tuyos. Así que enséñanos, Padre, cómo hacer las cosas, cómo llevar nuestra vida, y que tu Espíritu Santo hoy en esta hora venga con poder y gloria a todos los rincones de este mundo donde llegará este estudio, a las personas que nos ven, que nos escuchan. Bendícelas a ellas y a sus familias también. Así que danos de tu Espíritu, pastor Raúl, a tu servidor, para que no sean nuestras palabras, sino seas tú, Señor, hablando a todos desde lo alto del cielo. Así que nos ponemos en tus manos de amor y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Interesante, ¿no, pastor? La lección de hoy. Permanecer en toda la voluntad de Dios. Amén. Nuestro texto bíblico, queridos hermanos, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Versículo 18. Y dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pastor, vemos que el apóstol Pablo dice dar gracias en todo, ¿no? En todo. Incluso yo creo que antes de empezar a pedir, yo creo que debemos decirle, Señor, gracias por darnos el privilegio que nos das de poder venir, pues estarnos delante de ti e invocar tu santo nombre, ¿no? Esa debe ser nuestra oración de todos los días, y orar primeramente por los demás, porque realmente nosotros cuando oramos, a veces somos egoístas, empezamos a pedir por nosotros primero, y realmente deberíamos empezar a pedir por los demás. Sí, pastor, eso es importante, pero si vemos aquí el principio que Pablo quiere poner en las iglesias, en las personas, en nosotros hoy en día, ¿verdad? Es que podamos tener ese contacto con Dios para poder nosotros en todo, pues agradecerle. La verdad es de que aunque a veces pasamos momentos difíciles en la vida, pero dice Pablo, no, pues es que Dios es el que tiene el control, Él conoce desde el principio hasta el fin, Él conoce todo y Él sabe que pues Él está siempre haciendo lo mejor por nosotros. El problema es que nosotros a veces vamos en un crecimiento y vamos llegando a una madurez donde realmente debemos de aprender a confiar en Dios, decirle pues Señor, gracias, como dice el versículo de hoy, ¿verdad? El versículo para Moisés, dar gracias en todo. O sea, a veces son situaciones difíciles, pues gracias Señor, ¿verdad? Porque no estamos solos. O sea, estás tú con nosotros. Y yo creo que la voluntad de Dios para con nosotros es esa, simplemente que podamos unirnos a Cristo y que Cristo sea reflejado en nuestras vidas con amor, porque es la única forma como nosotros podemos realmente enamorar a las personas en cuanto a el procedimiento que Cristo está llevando en nuestra vida. O sea, no solo se trata de decirle a la gente busque a Dios, ame a Dios, ¿verdad? Sino que
tal como dice su palabra, el Evangelio es predicado por testimonio y el testimonio nuestro en todo el paso de nuestra vida cuenta mucho en los caminos del Señor. Así que es bonito cómo Pablo realmente lleva ese contacto con las iglesias. Y recordemos que Pablo pues, es uno de los misioneros más fuertes, ¿verdad? Cómo nos enseñó a estructurar realmente ese ministerio precioso de Cristo Jesús, llevando el mensaje a varios lugares, pero realmente la Biblia nos enseña que no iba solo, siempre iba alguien con él. Pastor, es interesante, ¿no? Porque quizás alguien nos esté mirando en su casita y quizás usted tenga ese mal pensamiento. ¿Cómo voy a dar gracias en la condición que estoy viviendo? Quizás mire por todos lados y la situación que él está viviendo, los problemas lo están agobiando y dirá, ¿cómo voy a dar gracias? Pero yo creo que no nos olvidemos que Dios a veces permite que pasemos por ciertos tipos de pruebas, de desánimos, por ciertos tipos de desierto. Pero tenemos que aprender a dar gracias en todo, en los buenos momentos, en los malos momentos, en los momentos de escasez, en los momentos de abundancia, en todo debemos dar gracias a Dios, en todo. Porque a veces realmente cuando pasamos por tiempos difíciles, por pruebas, por tribulaciones, incluso a veces por desánimo, Dios permite que pasemos por ello para que aprendamos a dar gracias a Dios y aprendamos a depender absolutamente de Él, ¿no? Así es. Eso es lo bonito, ¿no? Aprender en la vida a depender de Dios. Y creo que ese es el paso que nosotros debemos de poner en los corazones, ¿verdad? Que la gente pueda entender que ellos no dependen de los seres humanos. O sea, nosotros dependemos de Dios independientemente de cómo nos desarrollemos en la vida. La verdad es que humanamente, o sea, tenemos principios a veces que van en contra de la voluntad de Dios, porque sí, a veces como humanos, yo entiendo esa parte humana, pero a veces tratamos de creer que solo los puntos que nosotros consideramos correctos, así tienen que ser. uh-huh. Pero la verdad es que cada corazón, cada pensamiento va a un punto donde tiene que llegar a entender que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios y que Dios tiene un plan en nuestra vida y vamos a aprender a ser agradecidos. Mire, pastor, por ejemplo, hay una nota que tenemos aquí de Espíritu de Profecía, dice, si la voluntad del Señor ha de llegar a ser la nuestra, imagínense, la voluntad del Señor ha de llegar a ser la voluntad nuestra, necesitamos desde el mismo principio conocernos a nosotros mismos. Uy. Y ese es el problema que yo he estado ya muchos años acá en el ministerio desde que conocí esta verdad y he estado escudriñando ese amor de Cristo, cómo es que se procesa, ¿verdad? El amor y la justicia de Cristo. Y la verdad es que es bien interesante cuando uno llega porque lo lleva internamente a uno a conocerse así a uno mismo. A veces para poder tener la voluntad de Dios tienes que ponerte en la posición de la otra persona. O sea, ya no estamos para criticar a aquel, criticar a este, sino que nosotros estamos para vernos nosotros mismos. Y a veces muchas personas la palabra de Dios la utilizan para aplicársela a quien le quede mejor, ¿no? Pero no la aplican para el lado correcto, ¿verdad? Que somos nosotros mismos. Entonces la voluntad de Dios no está realmente llevándose de esa manera. Ver el principio nuestro primero, porque por eso dice, desde el mismo principio debemos de conocernos a nosotros mismos. O sea, el plan es conocer a Cristo, pero vernos a nosotros. O sea, qué tan pecaminosos somos, ¿verdad? O sea, cómo el pecado nos tiene bien atados. Y necesitamos a Cristo para poder despojarnos de ello y entrar a la voluntad de Él. Pero a veces nos cuesta. Mire lo que dice, podemos trazar planes basados en nuestras ambiciones personales y en nuestros propósitos egoístas. Fíjese cómo lo describe ella, y es una realidad. En nuestros propósitos egoístas, ¿por qué? Porque estamos llevando planes conforme a nuestra voluntad, a veces, y no nos damos cuenta. Y yo entiendo eso, pero Dios dice acá, y en nuestros propósitos egoístas, dice, el Señor conoce el fin desde el principio, dice. Comprende la relación que todo hombre debiera de tener con Dios y con su prójimo. Así que el Señor, dice, puede ver que el trato de una persona con otra que tienen cierta disposición o carácter peculiares afectaría para mal
a quienes se relacionaran con esa persona. Quizá, dice, no se ha llegado entre quienes pueden razonar claramente de causa a efecto. Dice, aquellos con los cuales se relacione podrían ser precisamente los que no le darían la ayuda que necesita. Y eso es bien importante, pastor, porque, como le decía, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, el principio de nosotros tiene que ser el principio del cielo. Claro. O sea, nuestros principios tienen que ser los principios del cielo. Y si ya caminamos en el Evangelio de Cristo y estamos cada día conociendo más y más a nuestro Dios, nos damos cuenta que Él quiere trabajar en nuestra vida. Y que no nos preocupemos, Él va a trabajar en las demás vidas, pero si nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, hemos de ser un testimonio del poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Así que no somos nosotros al fin de la historia, sino que nosotros hemos de llegar a un punto de decir, Señor, yo pienso así, 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 pero voy a ti. Haz tú lo que tengas que hacer, dirígeme, si voy mal, corrígeme, si alguien me da algunas indicaciones, dame tiempo para pensar. O sea, no actuar deliberadamente con lo que yo ya tengo, sino que dejar que Dios vaya guiando mi vida. Por eso la lección de hoy es muy linda, pastor, porque dice, lee para el estudio de la semana, ¿verdad? El versículo que usted leyó, que debemos de dar gracias a Dios por todo. Así que nosotros debemos de aprender a permanecer bajo la voluntad de Dios. Y tenemos, pastor, que tenemos que permanecer en toda la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y permitirle al Señor que Él haga su voluntad de nosotros, ¿no? Porque es que a veces Él quiere obrar en cada uno de nosotros, a veces nosotros no se lo permitimos, queremos obrar nosotros, pero de acuerdo a nuestras fuerzas humanas. Pero la pregunta es, pastor, ¿y yo cómo puedo entrar en ese permanecer bajo la voluntad de Dios? Yo creo que orando de rodillas, ¿no? Pero además de ello, ¿qué más podemos nosotros hacer? O sea, ¿cómo yo puedo permanecer en toda la voluntad de Dios? Pero yo digo que perseverando en la palabra, escudriñando, pidiendo la dirección del Señor, estar empapados de la palabra y estar imbuidos en el Señor siempre. Así es. Simplemente aprender a depender de Dios. Esa es la clave del éxito. Para todo buen cristiano, tú que nos ves, quiero decirte, yo sé que el plan de Dios es grande para cada corazón, nos quiere llevar por pastos preciosos, nos quiere dar muy buena alimentación, pero debemos de aprender a permanecer en toda, no en una parte, sino en toda la voluntad de Dios, porque hay muchos que permanecemos en una parte de la voluntad de Dios, pero no vemos la otra. ¿Por qué pasa esto, pastor? Por ejemplo, hoy venía pensando yo en el camino, ¿verdad? Que a veces nosotros vemos a aquel que tiene un pecado que se marca, por ejemplo, decir alguien que fuma, alguien que toma, ¿verdad? Ese es un pecado y uno se puede ver visualmente, pero ¿qué de aquellos que no se ven? O sea, el egoísmo que tenemos a veces dentro y no se nota porque a veces hasta pareciera como que es fingido, ¿no? Y es donde nosotros debemos de llegar, por eso a los hermanos que nos ven, es donde nosotros tenemos que llegar a ser genuinos. Siempre alegres, felices, con paz, con gozo, porque necesitamos realmente darle gracias a Dios. Imagínate, pastor, si yo no le diera gracias a Dios por todo, solo cuando me va bien, ¿qué caso habría? ¿Yo cómo crecería? Si nadie me dice mis defectos o en qué estoy fallando, o sea, ¿cómo yo crecería? Y siempre Dios va a poner a alguien de una manera u otra y hay que aprender a escuchar. Aunque a veces nos moleste un poco, hay que detenernos a pensar si la persona está entrando en lo correcto y a veces uno está de veras caminando mal. Y hay que tomar el camino, porque Dios por eso permite todas esas cosas. Y dile, gracias, Señor, porque a tiempo me corregiste. Sí, pastor. Yo creo que si permanecemos en la voluntad del Señor, las cosas nos van a ir bien. Y vamos a pasar por tiempos difíciles. Pero mire lo que dice, hay una promesa que el Señor hizo en Salmos capítulo 23, que dice, restaurará mi alma, versículo 3 dice, 23:3 dice, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5 dice, endereza mesas delante de mí en presencia de mis trasquiladores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Yo creo que si permanecemos en la voluntad de Dios, aunque pasemos tiempos difíciles, pruebas, desánimo, yo creo que Dios nos va a sacar a flote. Dios va a estar con nosotros y nos va a permitir que pasemos la prueba por muy difícil que sea, ¿no? Pero tenemos que caminar en la voluntad del Señor. Porque si caminamos fuera, va a venir la prueba y nos va a tumbar. Tenemos que aprender a confiar totalmente en el Señor. Eso es importante, pastor. Vea, ¿quién podrá dañarlo si es seguidor de lo correcto? Es una pregunta muy interesante, claro. ¿No? Por eso nosotros siempre tenemos que caminar, tratar cada día de caminar por el lado correcto y hacer lo correcto ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Mire, dice, Dios puede requerir que un hombre realice una tarea y ocupe una posición que es particularmente penosa y agotadora. Imagínense lo que dice, Dios puede permitir esto, dice, pero dice, el Señor tiene una obra para esa persona y al ocupar ese lugar, Él arriesga su vida eterna futura en esa obra que Dios le ha encomendado. Yo le pregunto, pastor, usted cuando no era pastor, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían a usted? El gordo. El gordo. O me acuerdo, aquí va Raulito. Pero ya Dios lo sacó de ese lugar y dijo, no, yo te voy a poner a trabajar aquí. Hoy tú ya no te llamas así. Hoy eres el pastor Raúl. Y Dios te da un nombre y te da una posición. Pero usted y yo tenemos una gran responsabilidad bajo esa posición que Dios nos ha dado. Y claro, a veces ese punto no se ve muy amplio, pero nosotros tenemos que avanzar en la posición que Dios nos ha dado, independientemente si le agrademos o no le agrademos a la persona. Y va a ver que en esta lección de esta semana, el día de mañana, en esta semana vamos a ir avanzando de cómo es que Pablo nos enseña prácticamente al revisar todo lo que él ha escrito, de cómo nosotros realmente nos debemos de guiar y cómo también él afrontó dificultades con algunos, ¿verdad? Porque a veces creemos que una persona que Dios escogió es perfecta y no. Tenemos esa parte humana, una parte que es la cual Dios quiere pulir en nuestra vida y quiere enderezar, que es nuestro carácter. Nuestro carácter no es así. Así que pues vamos a seguir en esta semana, pastor, con el estudio. Sé que la lección es muy larga, pudiera seguir, ¿verdad? Explicando un poquito más a su lado, ¿verdad? Cómo funciona realmente el permanecer en toda la voluntad. No dije en la voluntad de Dios, en toda la voluntad de Dios. Así que para los que nos ven, donde quiera que estén, estamos muy contentos que ustedes nos acompañen. Hoy estamos dando la introducción de todo lo que viene, pero en esta semana, si tú nos acompañas siempre, recuerda Ministerio del Evangelio Eterno, tu programa, La Iglesia en Estudio, Pastor Raúl Reyes, acá que es el encargado, así que Dios te guarde y te bendiga donde quiera que tú estés, con tu familia, con tus seres amados. Invítales, dales testimonio y muéstrales que aún en medio de las dificultades, de los problemas que nos han de venir en este mundo, ahí está el Señor contigo y tú estás bajo su voluntad. Recuerda siempre, el Señor dijo, en la vida tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿O no es así, pastor? Amén. ¿Qué más podemos decirle a los hermanos, pastor? Bueno, que los esperamos para mañana con nuestra próxima lección. Es bastante interesante la lección de esta semana, permanecer en toda la voluntad de Dios. Y les invitamos, hermanos, a que no se pierdan nuestra programación. Y pues los esperamos mañana a la misma hora y por el mismo canal. No falten, por favor, mis hermanos, porque ese programa fue diseñado y hecho pensando en usted. Amén. Por el Ministerio del Evangelio Eterno. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Bendiciones.